Señor, y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Romanos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Recuerde, por favor, este es estudio bíblico, y ya sabe usted que en el estudio bíblico usted puede levantar su manita, usted que está acá, ¿verdad? El grupo pequeñito que estamos acá puede levantar su mano y preguntar, y eso nos va a ayudar a todos, inclusive a las personas que están ahora conectados. Así es que vamos a ir a la palabra y vamos a leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo 6 en adelante. ¿Lo tiene ahí, mi querido hermano? Vamos a leerla entonces. Veamos todos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Repita ese versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Señor, háblanos al corazón, te lo suplicamos. Espíritu Santo, toma control en este momento, Señor. Es un tema especial, pero más especial eres tú. Enséñanos, Dios, sé el maestro en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. El miércoles pasado, si usted se recuerda, vimos que Pablo estaba orando después del capítulo 8, el tremendo capítulo 8. Para mí es el capítulo más hermoso de toda la Biblia, donde nos enseña cómo usted y yo podemos venir y agradar a Dios, ¿verdad? Viviendo a través del Espíritu. Esa es la enseñanza principal, ¿verdad? Y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es hermoso, amados hermanos. Y declara que nosotros los que estamos en Cristo Jesús no somos vencedores, sino que, como lo dice la Escritura, somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, prácticamente nos está diciendo que nosotros podemos confiar sobremanera en el Señor y que podemos de una vez por todas, con la ayuda del Espíritu Santo, ir haciendo a un lado a todas las tentaciones, todos los deseos carnales. Podemos nosotros combatirlos a través del Espíritu, que no es como antes, que estábamos prácticamente desarmados y tarde o temprano nosotros caíamos, y la vida del cristiano era caer y levantarse, caer y levantarse. En cambio, la Biblia dice claramente que nosotros podemos mantenernos, y Pedro dice que podemos mantenernos sin caída, porque con la ayuda del Espíritu Santo, dice Pedro, que añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice Pedro que si nosotros hacemos todas esas cosas y somos diligentes al hacerlo, nos vamos a mantener sin caída, y eso lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Entonces, amado, usted me puede decir, ¿un cristiano puede mantener una vida sin caída? Definitivamente que sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, después de ese precioso capítulo 8, en el capítulo 9, Pablo comienza a hablar. Y cambia el panorama por completo, porque Pablo comienza a expresar su dolor, su tremendo dolor en su corazón. Y mire cómo lo dice los primeros versículos de este capítulo 9. Dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, Pablo estaba mostrándoles, después de tremenda victoria, él estaba diciendo: pero yo tengo un dolor en mi corazón, que mi raza, que mi gente no disfruta de eso que sí están disfrutando el pueblo gentil que está creyendo. ¿Y por qué era tan grave, verdad? Porque hay mucha gente que no quiere conocer al Señor. Pero ¿por qué era tan grave? Porque el pueblo de Israel
fue el que Dios comenzó con el pueblo de Israel. Y fíjense en los versículos siguientes, el versículo 4, Pablo explica por qué a él le duele sobremanera, no solamente porque es su raza, sino que comienza a explicar los gloriosos hechos que hubo en el pueblo de Israel en su relación con Dios. Dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque Dios los adoptó como pueblo. Dice adopción, la gloria, o sea, la presencia de Dios sobre ellos, no la presencia de Dios así como nosotros la tenemos, que no la podemos ver, sino que solo sabemos que está con nosotros, sino que ellos veían la presencia de Dios, veían la columna de fuego, vieron en el monte Sinaí los truenos, etcétera. Ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y después dice el pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo, hizo varios pactos, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, que es la ley, hizo un pacto con David, que era siempre un descendiente de David en el trono de Israel. Y luego dice la promulgación de la ley. Ellos recibieron la ley, ellos recibieron los 10 mandamientos. No es un hecho pequeño, sino que es trascendental, que hasta la fecha no hay ningún decálogo, no hay ningún cúmulo de leyes que sea tan grande y tan perfecta como los 10 mandamientos. Y después dice el culto. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a adorar a Dios, no a imágenes, no a dioses paganos, sino que ellos adoraron al único y Dios vivo. Y esa adoración es la que nosotros aprendimos, pero ahora a través del Espíritu Santo. Y después dice, y las promesas, porque recibieron promesas, y a través de las promesas, desde allá en Génesis, Dios prometió una redención. Y después dice de quiénes son los patriarcas. ¿Alguien se recuerda? Óigame, los hermanitos que están acá, dígame el nombre de los patriarcas. Vamos a ver, dígame un nombre del primer patriarca. Solo uno, no se me amontone. ¿Ah? Vamos a ver el primero. ¿A quién buscó Dios? Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela. A Abraham. ¿Y el segundo patriarca? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y el tercero? Uno de los hijos de Isaac. Los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, por supuesto, que después Dios le cambió el nombre como Israel, ¿verdad? Entonces de ellos son los patriarcas, del pueblo de Israel, no de otro lado. Y de los patriarcas, descendientes de los patriarcas, línea recta con los patriarcas, de ellos vino el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente, mis queridos hermanos, nosotros le debemos muchísimo, muchísimo al pueblo de Israel. Entonces, Pablo decía, no solamente es mi gente, sino que tienen todo el derecho, supuestamente, han vivido tremendas cosas con Dios, tremendas glorias con Dios, que ahora ver a mi pueblo desechar su llamado, desechar a su Hijo, desechar al Redentor. Y se puede imaginar que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a Jerusalén y vio el templo, dijo, Israel, Israel, cómo he querido juntaros como la gallina junta sus polluelos y no he querido. Y entonces el Señor hizo la declaración de lo que iba a pasar en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, que Jerusalén sería destruida y el templo sería arrasado por completo. Entonces Pablo tenía mucho dolor por eso y deseaba y dijo algo Pablo que dijo él, desearía yo mismo estar alejado de Cristo, ser anatema, estar en maldición si eso sirviera de algo, quería decir Pablo. No es que él quería apartarse de Cristo, sino que si eso sirviera, realmente yo lo hiciera, pero eso no servía de nada. Lo mismo hizo Moisés y le dijo a Dios, Señor, perdona a todo este pueblo que cuando se hicieron su propio Dios. Y Moisés le dijo, no, perdónalos, pero si no, quítame a mí también, pues. Si los vas a matar, mátame a mí también. Y ráeme de tu libro.
Entonces, pero son cosas que no pueden ser. Dios ya nos escogió, Dios ya nos tomó, ya creímos y allí estamos. Y gloria a Dios por eso, porque no es por buenas obras que nosotros estamos en las manos del Señor, sino que es por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es para que no se me duerma mi hermano. Está un poquito, pero es más fácil preguntarles, ¿verdad? Entonces, pues no le voy a preguntar directamente, no se me aflija. Entonces, el apóstol estaba muy triste. Y ellos habían recibido la promesa, oiga esto. Ellos habían recibido la promesa. Y la promesa había sido dada desde Abraham, ¿verdad? Le había dicho que iba a ser padre de multitudes y que de él iban a ser bendecidos todos los pueblos de la tierra. Pero entonces, ¿qué pasó con Israel? Si es por gracia, si Dios es poderoso, si Dios es soberano, si Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede hacer y que no hay nadie que lo pueda detener. Y dice Isaías, allá por el capítulo 51, que todo lo que Él quiere hacer lo hace y no hay nadie que lo pueda detener. Entonces, ¿qué ha pasado con las promesas? Entonces Pablo, hablando del pueblo de Israel, Pablo comienza a explicar que no es que Dios haya fallado, que no es que la palabra haya fallado. Y de esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Porque vamos a ir aprendiendo y vamos a tomar las cosas que nos pueden servir como ilustración a nosotros, porque lo que Pablo va a hablar en este momento es principalmente para el pueblo de Israel, pero hay parte para nosotros. Y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Ve el versículo 6, prácticamente esta es la introducción, amados hermanos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, ni usted ni yo podemos atribuir a Dios error. Si Dios se equivocara, si Dios fallara, podría ser un Dios perfecto. Podríamos hablar que Él es todopoderoso. Podríamos hablar que es un Dios infalible. Si nosotros dijéramos Dios falló en algo, amados hermanos, si Dios falla en algo, puede fallar en cualquier cosa, ¿sí o no? Y si Dios fallara con Israel, Él ya no es digno de toda confianza. Pero la verdad es que Dios no falla, Dios es todopoderoso. Mire lo que dice y nos va a explicar por qué aparentemente Israel está en una negación, pero es temporal, ¿verdad? Y va a haber un rescate parcial de Israel, pero eso me estoy adelantando. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Oiga esto. Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Jacob. Se recuerda que Dios le cambió el nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Entonces dice él que no todos los descendientes de Jacob, está diciendo acá, son israelitas. ¿Por qué? Igual como lo dice Juan, que los que nacemos del Espíritu, no venimos de la carne ni sangre, sino que es una conexión espiritual, pero aquí no le llama espiritual, aquí le llama la promesa. Entonces vamos ahí, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, ¿qué dice ahí? En Isaac te será llamada descendencia. Ahora, vamos a la historia. Retrocedamos al Génesis. No lo vamos a ver, yo sé que usted conoce la historia. A Abraham, a los 75 años, Dios le dio una promesa. Te voy a hacer padre de multitudes. De hecho, él se llamaba Abraham, ¿verdad? Pero Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces, la palabra Abraham, el nombre Abraham es padre de multitudes. Entonces, era un problema porque él ya estaba viejito, 75 años, y era otro problema porque Sara era estéril. Entonces, pero Dios le dio una promesa y le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces lo que le estaba diciendo que un hijo, y más adelante dice eso literalmente Pablo, que Sara
Sara iba a dar a luz. De aquí a un año, Sara dará a luz. Pero si usted se recuerda, ¿qué fue lo que hizo Abraham? No, de hecho fue invitada por su esposa Sara, porque Sara ya estaba desesperada. Ella lo veía bien viejito a él y se estaba haciendo más viejito y ella se sentía ya mayor y entonces se iban a ir de esta tierra sin descendencia. En otras palabras, Sara no había creído por completo la promesa que Dios le había hecho. Y entonces, Abraham había creído, pero todavía le hacía falta la declaración de Dios, ¿verdad? Que es más adelante cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrifique. Entonces, la promesa la recibió a los 75 años. La promesa se cumplió cuando Abraham tenía 100 años. O sea, ¿cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años. ¿Y cuánto tiempo lleva esperando usted? ¿Ya está desesperado? Tranquilo, Dios cumple, Dios promete y cumple. Lo único que no es al tiempo que usted diga, sino que es al tiempo de Dios y ese es el tiempo perfecto. Entonces, si usted se recuerda, Sara en su desesperación se acercó a Abraham y le dijo, mira, esta cosa no está funcionando, ¿verdad? O sea, está hablando de la promesa. Entonces trajo a la sierva. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la sierva de Sara? Agar, por supuesto, ¿verdad? Y entonces le dijo, llégate a ella, o sea, que se uniera a ella carnalmente. Y entonces Abraham primero le dijo que no, pero después dijo, bueno, ni modo, así es que sea tu voluntad, le dijo, ¿verdad? Y entonces vino y se unió a Agar. De Agar tuvieron un hijo. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba el hijo de Agar? Ismael. Entonces, Dios le había prometido, le había dicho de Sara. Pero él vino e hicieron un caminito personal. Es como lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad? Ellos estaban aprendiendo directamente de Dios, pero al comer del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y el mal, ellos dijeron, no, nosotros vamos a aprender por nuestra propia cuenta. Y ahí es cuando usted hace las cosas sin ir a la presencia del Señor, sin orar, sin esperar que Dios conteste, sino que usted hace su propio camino. Entonces hace una bifurcación. Entonces la promesa, ¿quién era? ¿De dónde iba a venir el niño? De Sara, pero ellos se adelantaron, ¿verdad? Y vino Ismael, pero la promesa, la línea de la primogenitura era el hijo de Sara, que se iba a llamar ¿cómo? Isaac, correcto. ¿Por qué? Porque era importante, porque allí venía la línea directa hasta llegar al Mesías. Por eso es que no podían ser los dos, tenía que haber uno. Y si usted se recuerda, Dios le dijo a Abraham que los despidiera, ¿verdad? No, ya despáchalos, mandó al desierto, mandó a Agar y a su hijo y le dijo, no te preocupes, yo los voy a cuidar. Y Dios los cuidó y hizo de ellos una gran nación. Y de hecho de ellos, de Ismael vienen todos los árabes. Y es el gran lío que hasta la fecha tiene Israel. Es un pueblo más grande. Israel está rodeado de más de 500 millones de personas que quisieran destruir a Israel. Porque Sara y Abraham quisieron su bifurcación para llegar más temprano. Entonces, pero Dios había dado la promesa que se iba a cumplir. Y por eso, la pregunta es, ¿Ismael era descendiente de Abraham? ¿Perdón? ¿Por qué no? Sí, era hijo. Y no hay problema, en la carne era descendiente. Pero no era de la promesa. Y por eso es que Dios no llama a todos israelitas. A este tiempo podría un árabe presentarse, pues yo soy descendiente de Abraham. Sí, pero no eres descendiente de Sara. Y es a través de la línea de Sara. Entonces, dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, ¿qué dice ahí? En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios. ¿Se acuerda que eso mismo dice de nosotros? Allá en Juan.
los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, ni de varón, sino engendrados por ¿quién? Abraham, no, Dios, ¿verdad? Dios. Vaya, entonces dice, versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Y por qué es importante este conteo? Les dije por la primogenitura. ¿Por la qué? Primogenitura, vaya. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, oiga esto, concibió de uno. Y ya está hablando no de Ismael, sino que está hablando de Isaac. Dice, de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a que, mira la palabra, elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. En la siguiente generación, cuando nació Isaac, y llevaron a Rebeca, su hija, su esposa. Esa es otra historia que no vamos a entrar en ese detalle. Pero de igual manera, amados hermanos, ella cuando al fin quedó embarazada, ¿qué tuvo de característico su embarazo? ¿Alguien se recuerda? Vea el grillo, vea. ¿Alguien se recuerda? ¿Cuántos hijos tuvo en un solo embarazo? ¿Se recuerdan? Tuvo gemelos, ¿sí? Tuvo gemelos. ¿Y cuántos son gemelos? 2, ¿verdad? Entonces, uno de ellos fue Jacob. ¿Y el otro cómo se llamaba? Esaú. Diga conmigo Esaú. A ustedes ya se les olvidó todo el Génesis, mis queridos hermanos. Pónganse las pilas porque sin eso no vamos a agarrar esto. Entonces, nacieron los 2 hijos, pero cuando vino, nacieron los 2, ¿verdad? El mayor de ellos, porque salió primero, era Esaú. Luego Jacob salió después. Esaú era cazador, ¿verdad? Era fuerte, era ¿cómo se llama? Peludo, y era rojizo, era, ¿cómo se llama? Bueno, hombre, era, ¿cómo le dice el pelo naranjado, pero rojo? Bueno, pues la cosa es que era, ¿cómo? Pelirrojo, ¿verdad? Era tremendo, ¿verdad? Cazador y fuerte. En cambio, Jacob andaba en las tiendas, en las tiendas no en los malls, hermano, sino que en las tiendas donde ellos vivían, ¿verdad? Y andaba en las faldas de la mamá. Y entonces el preferido de Isaac, ¿quién cree que fue? ¿El que andaba en las naguas de la mamá o el cazador fuerte? ¿Quién cree que fue? El cazador, ¿verdad? Era su hijo preferido. Pero entonces, amados hermanos, Dios escogió de ellos 2, escogió uno y lo escogió antes que uno hiciera bien o que hiciera mal. Dios decidió. ¿Por qué decidió? ¿Por qué causa decidió? Por la misma causa anterior, por causa de la primogenitura. Dígalo. Primogenitura. ¿Cuál es la belleza de la primogenitura? Si bien es cierto, recibía toda la herencia y se hacía cargo de la familia, pero la belleza de esta familia es que de esa línea directa iba a venir ¿quién? El Mesías. Así es, ¿verdad? Entonces Dios debía elegir a alguien. Esaú, si bien es cierto, era poderoso, era tremendo, pero también era irreverente. Y no le interesó la primogenitura. Si usted se recuerda, un día estaba, en cambio Jacob, a pesar de lo débil que se veía a la par del hermano, él sí deseaba la primogenitura y él sí deseaba que el padre lo bendijera. Entonces un día vino de casa y no le fue bien a Esaú y estaba, ¿cómo se llama? Jacob cocinando, hasta cocinaba Jacob, fíjese. Pues sí, como andaba siempre con la mamá, que aprendió a cocinar, ¿verdad? A mí que eso no se me ha dado, hermano, pero bueno. Mi esposa sigue orando al respecto. Entonces, amados, estaba haciendo ¿cómo se llama?
su plato de frijoles, no dice la Biblia frijoles, ¿verdad? Lentejas, dice allí, ¿verdad? Y entonces vino Esaú y dijo, yo quiero de eso, dame. No, le dijo, no te voy a dar. Había rivalidad entre hermanos. Y entonces le dijo, te doy un plato de lentejas por tu primogenitura, le dijo. Y entonces Esaú le dijo, voy a morir de hambre y me va a preocupar mi primogenitura. Hay que te quede, le dijo. Y por un plato vendió su primogenitura. Así como muchos cristianos, amados, que por andar en el mundo y un plato de lentejas o de cualquier cosa, están perdiendo la bendición que Dios tiene para ellos. Pero entonces, amados hermanos, allí Jacob le quitó la primogenitura y después le robó la bendición. ¿Se recuerdan cómo se la robó, verdad? Ya cuando Isaac ya no veía, mandó a llamar a su hijo, a Esaú, su preferido, y le dijo, ve y caza algo, un cabrito, y prepáramelo como a mí me gusta. Y entonces se fue, pero Rebeca tenía su preferido, que era Jacob, y le dijo, no, mira, ahorita que va para allá, ponete la ropa de tu hermano para que no se dé cuenta que tú eres, y porque era peludo, y el otro al contrario era lampiño, y total que al final engañaron a Isaac, e Isaac bendijo a Jacob. Y el que quería la primogenitura, el que la ansiaba, la compró por un plato de lentejas y ansiaba tanto la bendición que se la robó al hermano. Usted se recuerda de toda esa historia, ¿verdad? Yo sé que solo lo estoy recordando todo, que usted lo maneja hacia el pelo. Si no, lo vamos a mandar a escuela bíblica con los niños otra vez, hermano, porque ya me preocuparon. Entonces, vea esto. Mire lo que dice el versículo 11. Ponga atención a esto. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios había destinado ya que iba a ser Jacob. Entonces, cuando uno piensa la historia de Esaú, a esta altura uno dice, no, con razón Esaú perdió, ¿verdad? Por eso es que Dios no escogió a Esaú. ¿Por qué? Porque a Esaú no le importó, no le interesaba su relación con su familia, su relación con su Dios, y hasta la fecha, pues, ese pueblo no le interesa al Dios de la Biblia, ¿verdad? Y viven, o sea, y son como las personas que deciden vivir su vida sin darle que saber a nadie. Y entonces definitivamente uno podrá decir, sí, por eso es que Dios lo rechazó. Pero yo le pregunto a usted, ¿y por qué Dios escogería a Jacob? Jacob era hiper mentiroso, ¿sí o no? De hecho, su nombre significaba suplantador. Y si usted ve la historia de Jacob, es una de tranza, mi hermano. Una de tranza de arriba para abajo, y así se la llevó transando, como decía un predicador. Y ustedes dicen que el que no tranza no avanza. Pues entonces Jacob sabía eso, ¿verdad? Y andaba engañando, pero Dios siempre lo acompañaba, porque Dios lo había escogido. Y note esto, no lo escogió por bueno, y Esaú no lo rechazó por malo, sino que simplemente Dios escogió en su soberana voluntad. Había que escoger a uno. ¿Por qué? ¿En razón de qué? La primogenitura. Ninguno de los dos era apto. Y si usted se pone a pensar, mi amado hermano, ahora nosotros decimos, yo soy salvo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Cuando yo me muera, me voy al cielo. Dios está preparando para mí una morada especial allá en el cielo. Cuando hablo de morada, hablo de casa, ¿verdad? No, una moradita. Pero entonces, un lugar especial allá. Pero yo qué bueno tengo. ¿Merezco yo el cielo? Le pregunto yo a usted, pregúntese usted solo. Y usted, mi hermano, que está en su casa, ¿merece usted el cielo? Dios dijo, no, hombre, a este tengo que salvarlo. Es tan buena gente que tengo que salvarlo. ¿Usted cree que sí? Ni usted, ni yo, ni nadie. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí Dios tenía que escoger uno.
y no habían nacido, óigame, no habían nacido, y Dios escogió. Esta escogitación, esta elección, depende solo de la autoridad, de la soberanía y de los propósitos de aquel que nos hizo a nosotros. Y ahí entra la elección divina. Los muchachos, los niños no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios escogió a Jacob, que era el menor porque salió después que a Esaú. Y sigamos con la escritura, por favor. Dice, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por supuesto, este texto que tenemos acá fue escrito por Malaquías, el profeta Malaquías, que vivió muchísimos cientos de años después. Entonces Malaquías ya pudo haber visto el testimonio de Esaú y el testimonio de Jacob, ¿verdad? Entonces él escribió a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? La pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? Busquemos por favor el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Porque la palabra de Dios está haciendo una diferencia dentro del pueblo de Israel. Los descendientes naturales de Abraham, Dios está haciendo una diferencia. Dice él que no todos los descendientes de Abraham son israelitas. No es según la carne, sino según la promesa. San Juan capítulo 8, versículo 39. Esto solamente para ejemplificar cómo el mismo Dios reconoce en el pueblo de Israel quiénes son de su padre y quienes no son de su padre. Lo tenemos ahí. Estamos en Juan capítulo 8, versículo 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Está ahí? ¿Estamos ahí? Pero vamos quiero ver. No, estamos bien. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis, oiga, y eran descendientes carnales de Abraham. Dice, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice ahí? Las obras de Abraham haríais. O sea, el Señor está diciendo que quien es hijo espiritual de Él, hace las obras de Él. Por eso, mi querido hermano, es tan importante. Yo sé que estoy mezclando dos temas, ¿verdad? La salvación del cristiano y la elección de Israel. Pero por eso es que es tan importante que un creyente tenga no solo palabra de que es salvo, sino que tenga obras de salvación, que dé frutos del Espíritu. Oiga esto, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, al Cristo, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Por qué? Porque Abraham escuchó una voz de Dios. ¿Y qué fue la palabra que Dios le dijo a Abraham al principio? Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Amén. Vaya, ok, vaya. Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y estos eran descendientes carnales de Abraham. Y entonces dice, de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque los judíos sabían, y esa verdad se mantuvo, aunque José después se casó con María, ellos entendían que Jesús fue engendrado cuando no estaban casados. Y cuando una pareja tiene relaciones sexuales previo a casarse, ¿cómo se llama eso? Fornicación. Entonces para ellos Jesús
era hijo de fornicación. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, le estaba diciendo, tú eres el hijo de fornicación. Pero vea lo que dice el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Oiga esto, por favor, los hijos de Dios, ¿por qué podemos entender el lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. O sea, el que no es hijo de Dios, el evangelio le suena en chino, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Y por eso es que usted ve que hay mucha gente que se le habla y le pasan cosas y cero, no entiende. Es como el borracho, ¿verdad? Que choca el carro y a la semana está tomando otra vez y le roban y lo golpean. Llega a la casa con un ojo morado que no sabe ni dónde se lo pusieron, pero a la semana, ¡pum!, otra vez. Entonces dice aquí, mire, versículo 44. Vosotros, mire que dice ahí, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vea cómo el Señor Jesucristo aquí está haciendo la separación. Eran judíos, eran descendientes carnales de Abraham y le estaba diciendo, tu padre no es Dios. ¿Cómo Dios está haciendo la separación? Volvamos por favor a Romanos capítulo 9. Entonces, vamos en el versículo 9, vamos de regreso al 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Oiga, el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué le pregunta eso? No habían hecho ni bien ni mal. Y aborrece a uno y escoge al otro y ama al otro. ¿Por qué no me consiguen agua, hermano? Entonces, amados hermanos, vean y pongan atención a esto. Dice el versículo 15, ponga atención a esto. Versículo 15 dice, pues a Moisés dice, oiga esto por favor, y esto es clave, ponga atención a esto. Pues a Moisés dice, mire, ¿qué dice ahí? Estamos en el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré, ¿el qué? Misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿De quién va a tener misericordia? ¿De quién va a tener misericordia? ¿Del que se porte bien? Del que él quiera. Gracias, mi hermano, muy amable. Vea por favor, la elección es de Dios. Yo voy a favorecer, ¿saben a quién? Al que yo favorezca. ¿Cuál explicación? No hay. ¿Y cómo cuestionamos? ¿Cómo le decimos a Dios? ¿Cómo? Mire, nosotros somos menos que pulguitas delante de Dios. Y el hombre en su soberbia viene y pregunta a Dios. Yo recuerdo que cuando hubo un terremoto en México, en la Ciudad de México, fue tremendo eso, y sacaron en los periódicos allá en El Salvador la primera plana de los periódicos de México y decía, ¿qué te hemos hecho, Señor? Pregunto yo, aún en El Salvador o en este país, ¿qué no le hemos hecho? Cuando nos pasa algo malo, ¿cree usted que nos pasa algo que no merecemos?
Por eso es que Pedro dice que no nos sorprendamos cuando nos venga una lluvia de prueba como si cosa extraña nos estuviera pasando. Si la Biblia dijo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si ahorita usted y yo somos salvos, es por su gracia. Diga conmigo, por su gracia, por su gracia. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que merezca la misericordia de Dios. No hay nada en nosotros, mucho menos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús mismo, Dios mismo, se hiciera hombre y pasara 33 años y pico acá y muriera por cada uno de nosotros. No hay merecer en nosotros para eso, pero su amor y su misericordia nos alcanzó. Y entonces aquí, ¿por qué escogió? Muchos dirán, yo entiendo por qué desechó a Esaú, pero yo tampoco entiendo por qué escogió a Jacob. Se lo voy a decir en una palabra sencilla, porque él quiso. Porque había que escoger a uno y escogió a Jacob. Por eso, amados hermanos, quite de su mente y de su corazoncito la envidia. ¿Sabe por qué? Porque Dios escoge a alguien para alguna situación, pero Dios también tiene para usted su bendición. Y por estar de boca abierta viendo lo que otro tiene, no somos capaces de ver lo que Dios ya preparó, y muchas veces se nos pasa por estar de boca abierta viendo lo que el otro tiene y deseando. Por eso, mire, hay pastores con envidias, pastores entre pastores envidiándose, entre hermanos entre envidiándose, cargos en la iglesia que uno se envidia al otro, y que si Dios tiene lo tuyo. Por eso es que tienes que abrir los ojos espirituales al Dios, para que cuando Dios te lo mande, usted lo pueda agarrar. Sigamos, por favor, sigamos. Entonces dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Permítanme. Versículo 16, esto es más tajante, mire, ve. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no quiero que me malentienda, por favor, esto no desecha el esfuerzo, la perseverancia en nuestra vida. Como somos personas de fe, nosotros vamos al Señor y oramos y caminamos y nos esforzamos y cumplimos la palabra del Señor, porque haciendo todas esas cosas, como dice la Escritura, tarde o temprano, todos segaremos si no desmayamos. Pero, amados hermanos, cuando hablamos de la elección, depende solo de Dios. Los dones, amados hermanos, mire, dice la Biblia que a todos se nos ha dado una manifestación del Espíritu Santo, por lo menos. Un don tiene usted. Si usted ha recibido de verdad al Señor Jesucristo, usted tiene un don, al menos uno, para provecho, y es el provecho de la iglesia. Entonces nosotros no debemos andar deseando lo que otro tiene, y sino que tenemos que ver hacia adentro lo que Dios ya puso ahí. Sigamos. Dice, sino que Dios, dice el versículo, dijimos el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, y aquí vamos a un detalle súper especial, amado, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer. Ahora, vamos a un detalle aquí, amados. Dice endurecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la actitud ya estaba, ¿sí? Que lo único que Dios hizo es que la endureció más. O sea que Faraón ya tenía el deseo de faltarle a Dios y lo estaba haciendo. Pero Dios lo que hizo para mostrar todo su poder es que la decisión de Faraón la hizo más fuerte. Y cuando sintió un medio reposo en medio de las plagas, dijo, no los voy a dejar ir. Y entonces
Dios le había dicho a Moisés, haz las obras que yo te diga, pero quiero decirte que voy a endurecer el corazón de Faraón, porque Dios quería manifestar su poder, su gloria a su pueblo. Entonces muchos dicen, pero entonces ¿por qué la inculpa a Faraón? No, Faraón ya estaba en esa situación. Es como cuando nosotros pensamos, pues, mire, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Muertos en qué? Delitos y pecados. No éramos buenos. ¿Y estábamos destinados para dónde? ¿Para dónde? Dígalo. A ver, ¿para dónde? Al lago de fuego, pero antes del lago de fuego, ¿a dónde vamos a llegar? Diga el hombre, ¿por qué tiene miedo? Si no, es que yo nunca he sido tan malo. Por cuanto todos pecaron, la Biblia dice que no hay ni un justo, ni aun uno. Amados, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, es que yo no soy tan malo, no entendemos la obra de Dios en nosotros, no entendemos la obra de expiación, la obra de redención de Dios en nosotros, porque creemos que algo merecíamos nosotros. No merecíamos nada. Nada. Y entonces Dios tomó muertos, no que los mató, estábamos muertos y nos salvó. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Y después dice, entonces Faraón, él ya estaba en su decisión y Dios lo que hizo, le echó un poquito de pegamento para que no se quitara de esa posición porque Dios quería mostrar su poder. Entonces dice el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es una buena pregunta, ¿o no? Es un buen razonamiento humano, ¿sí? Entre nosotros, claro que nos podemos hacer esas preguntas a uno al otro porque somos de la misma condición. Mas, sin embargo, el versículo 20, mire la respuesta de Pablo. Mas antes, oh hombre, y una pregunta que yo le quiero hacer y me hago yo todos los días frente al espejo. Mire, ¿qué dice ahí? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Es que no me gusta lo que está pasando. Esta pandemia ya me hartó. Ah, ¿de verdad? Ah, pues la vamos a apagar un ratito para que descanses. ¿A dónde está? ¿Cómo ha podido el hombre? Con toda la tecnología, con toda la ciencia, con toda la grandeza y la soberbia del hombre. Ahí está, lo voy a guardar otra vez porque esto se está poniendo bravo, ¿verdad? Y aunque se enoje y aunque haga lo que quiera, mire, iglesias que han abierto, ahí están pensando, ya cerraron una y están pensando si van a meter preso al pastor o no. ¿Por qué? Porque creen que eso es contra la voluntad de Dios. Dios lleva el mundo como Él decide hacerlo. Mis queridos hermanos, nos levantamos con fuerza y en la noche, ay, verás que me ha entrado un dolor por aquí y me duele el brazo izquierdo. Y mire, son síntomas de ataque al corazón. Y con toda la soberbia, cuando ya siente aquel dolor, mire, yo recuerdo, estábamos jugando en mis tiempos mozos, de aquella fuerza que teníamos, y estábamos jugando baloncesto, y recuerdo que estaba bien abajo del aro, y hicieron un tiro y pegó en la base del aro, y se levantó un montón. Vine yo y ¡guau! Y me levanté, y ¡fum! Agarré esa pelota, y me la traje en medio de todo, y ¡guau! Caí yo, ahí estaba, siguió el partido. Cuando iba caminando, iba trotando en la media cancha, ¡ay! Me dolió, ¡ay! Me dolió en la espalda. Y ya cuando veníamos de regreso, ya iba todo torcido. Y les dije, mire, ya no voy a jugar. ¿Y por qué? No me siento bien. Cuando la cancha estaba, allá en El Salvador, estaba arriba, ¿verdad? No era la Mopeón, era la Satélite. Había que bajar gradas. Mire, hermano, y bajé las gradas. Uy, ay, ay. Me metí al carro y nunca había hecho eso. Me agarré una pierna y la metí, y yo ya sentado y agarré la otra y la metí porque no aguantaba. Llegué a la casa y llegué todo como pude, y mi esposa me vio, y como a cada rato llegaba golpeado y el siguiente día me iba a jugar otra vez. Ya aburrís, que no sé qué y que no sé cuándo. Cuando de repente me vio en la cama con lagrimotas de cocodrilo, amado hermano, ya se preocupó ella. Allá fui a dar al hospital. Y el gran hombre, ay.
No somos nada, hermano. ¿Y cómo cuestionamos a Dios? ¿Y cómo estamos enojados con Dios? Yo estoy enojado con Dios. Mire, me sobran, me faltan dedos para poderles mencionar a personas que yo estoy enojado con Dios. Vaya, qué chulada, se fregó el universo. Y fíjense, mire lo que dice después. 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué si Dios, oiga esto, qué tremendo, amados hermanos, porque hay un montón de gente que ahorita se ha levantado con fuerza, con orgullo y con dinero, y uno dice, ¿y por qué Dios no hace nada? Mire lo que dice aquí el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, mire qué palabra dice ahí, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mire toda esta gente que se levanta con garbo, con fuerza, mire cómo terminan. Tremendos hombres, genios y tecnología y escritores y que no sé qué, y algunos gobernantes maldicen el nombre de Dios y mire cómo terminan. No hay nadie que se va a escapar de las manos de Dios. Y entonces dice Dios, ¿qué hace? Los soporta. Diga conmigo, soporta. Soporta. Por eso es que muchas veces, amados, cuando usted ande con una actitud de esas soberbias, ¿verdad? Y ande hablando mal, tratando mal y haciendo cosas incorrectas, entienda que Dios lo está soportando. Y de repente, cuando menos usted espere, ¡fla! No se abata, mejor cambia. Entonces dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Mire, eso de los vasos de ira no hay problema, pero mire lo que dice después. Después de vasos de ira, ¿qué palabra ocupa? Preparados para destrucción. O sea, y déjenlos que se levanten, hermano, y se rían de Dios y se mofen de Dios. No se preocupe. Si estos no se convierten, son vasos de ira preparados ¿para qué? Destrucción. Ahora sigamos, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, es decir, para que nos demos cuenta que Él es poderoso y grandioso y que todo depende de Él, dice, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó, ¿de qué? Dice ahí, de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quién? Gloria a Dios, ¿a quién? A nosotros, a nosotros. Desechó a los sabios y nos llamó a nosotros. Desechó a los grandes y nos puso a nosotros, amados. Allá en Primera de Corintios dice, miren que no son muy sabios ustedes, ni de mucha alcurnia, porque Dios escogió a lo necio de este mundo, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. De tal manera que todo depende de quién, iglesia, de Dios. Así es que hay que irle bajando un poquito al tono, ¿no? Sí, así es. Y vestirnos de humildad. Porque, y aunque las cosas no le parezcan, tiene que aceptar que este hermoso universo en el que vivimos es de Dios. Y Él hace en Él lo que a Él le place. Y nosotros tenemos que confiar que lo que Él va a hacer, lo va a hacer bien. Y es lo mejor que puede pasar. Ahora terminemos, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. De los judíos, los que se conviertan, vasos preparados para su gloria, para mostrar su gloria. Los que no se conviertan, no se preocupe, Dios tiene todo fríamente calculado. Entonces, versículo 25, y con esto terminamos. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío
al que no era mi pueblo. ¿Quién no era pueblo de Dios, amados? Levanten la mano los que no somos judíos. Aleluya. Pero los que están el nombre inscrito en el libro de la vida, aleluya. Los que no valíamos mucho, aleluya. Pero Dios ha mostrado su gloria, aleluya. Aleluya. Mire qué bendición, amados hermanos. No hay mejor cosa que ser llamado hijo de Dios. Y por eso, amados, la elección más hermosa, mire, yo he tenido varias elecciones en mi vida, decisiones en mi vida. Entre ellas, la mujer con la que me casé, pero la más trascendental de mi vida es cuando decidí aceptar la invitación de aquel que me llamó. Y por eso valoro el ser llamado hijo de Dios, amados. Porque no es del que quiere. ¿Cuánta gente viene y se entra a la iglesia supuestamente a ser creyente, a vivir como creyente, y a las primeras de cambio, ¿qué pasó? Se fue. Y ahora le pregunta, si fui, no me acuerdo. Pero usted y yo perseveramos. ¿Sabe por qué? Por su gracia, por su amor, porque Dios nos lleva de la mano y su Espíritu Santo nos sigue fortaleciendo. Y hasta que lleguemos un día allá, a la presencia de Dios, y nosotros podamos, como dice Juan, y con esto ya termino, que lo vamos a ver a Él, porque seremos como Él es. Mire qué precioso. Así es que, amados hermanos, esa es la elección divina. Esa es la elección divina. ¿Y quién puede juzgar? ¿Quién puede reclamar? Bueno, reclamar podemos todos, pero ¿con qué esperanza de respuesta? Mire, Job. ¿Alguien se recuerda la descripción de los adjetivos calificativos que Dios da a Job? Allá en el capítulo 1, cuando le presenta al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Alguien se recuerda? Son 4. Recto, perfecto, temeroso de Dios, y el último, apartado del mal. Job le preguntó a Dios al final. Él decía que él quería hablar con Dios, porque Job le iba a mostrar a Dios su justicia. Y al final aparece que Dios se mostró a Job y le dijo, cíñete como varón, que vamos a hablar. Ahí le dijo, no, porque se le presentó un torbellino. Y Dios no le dio ninguna explicación, sino que le dijo, ¿a dónde estabas tú cuando yo hice todo la creación, las estrellas, el mar, etcétera? Y mire, al final Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero Dios le explicó algo. ¿Cree usted que Job supo lo que nosotros sí sabemos, que Dios tuvo su plática con Satanás y pusieron en juego a Job? Nunca le dijo, que fíjate que me puse a hablar con el diablo y aquel como es diablo me dio carreta y le di permiso. No. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le debe explicaciones a nadie. Y lo que nosotros debemos de tener es fe de que siempre Dios hará lo mejor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos lo que tú nos enseñas, Dios. Permite, Padre celestial, que tu Santo Espíritu nos siga ayudando, Dios. Nos permita, Padre, comprender y aceptar lo que tú haces. Perdónanos, Dios, que a veces en nuestra soberbia hemos dicho cosas, hemos hecho cosas, hemos tenido actitudes equivocadas, Dios. Pero es que es bien difícil a veces, Padre, poder entender. Y ahora abandonamos, Señor, la idea de entenderte y preferimos la idea de creerte y confiar en ti, Señor. Gracias, Dios, porque tu voluntad es lo mejor que le puede pasar a esta tierra. Oramos, Dios, por toda esta situación que está pasando. Oramos, Padre, porque ya salgan las
las vacunas y sean las indicadas, Dios, y que pueda desaparecer ya de este ambiente, Señor, esta pandemia. Oramos por todos aquellos que pueden estar enfermos, Dios, ten misericordia. Pero también, Dios, oramos por aquellos que están enfermos o con amenazas de enfermedad que no es el COVID, Señor. De una manera muy especial, Señor, oramos por Claudia Monterrosa. Dios bendito, haz la obra, Padre, porque mañana tiene exámenes y las respuestas del examen pues van a afectar mucho su vida. Así es que, Señor, extiende tu mano y derrama tu sanidad. Oramos, Dios, por cada uno de mis hermanos que colaboran para que todo esto siga funcionando, Señor. Bendice sus vidas, Padre. A este equipo, Señor, de trabajo que hace que esto continúe con tu misericordia y con tu amor. Permite, Señor, que nunca falte el pan en su casa y manténnos sanos. Te lo suplicamos a ellos y a sus familias. Oro por cada persona que hasta este momento sigue, Señor, sigue conectado, Padre Celestial.